Seguramente caminando en la escuela, en un parque, en el teatro, en el cine, en el aeropuerto, en una central camionera o simplemente en la calle, te has encontrado con un conjunto de anuncios como los que ves a mi costado. Conjunto de símbolos que tienen un mensaje que va a depender desde luego del lugar de donde nos estés viendo. Así es, dependen de la cultura de un país. Al menos en México, nosotros interpretamos este símbolo como prohibido estacionarse. Así es, por si no eres de México, está prohibido estacionarse y lo representamos de esta forma. Así es como nos comunicamos de manera simbólica. Por ejemplo, el de prohibido fumar. ¿O qué tal cuando tienes la necesidad fisiológica y vas corriendo, caminando apurado y dices, santo cielo, y llegas al tal codiciado lugar, baño para hombres, baño para mujeres? Así es que si nos estás viendo desde otro país que no es México, posiblemente cambie el significado o las imágenes que utilizan. Bueno, estos gráficos van a cambiar dependiendo, insisto, del lugar. Pero en matemáticas, a diferencia de todas estas simbología, la interpretación es única. Así es, si en un texto de matemáticas o en cualquier artículo de matemáticas te encuentras símbolos como estos, entonces estos símbolos tienen una única interpretación y no depende de la cultura. Esto es ciencia y la matemática pues es así, muchachos. Así que si nos estás viendo de cualquier parte del planeta, el significado es único, es universal. Para aquellos que ya nos han estado siguiendo en este canal, es bien sabido que estamos trabajando el conjunto de los números reales, para los cuales, si te los has perdido, te dejo ahí arriba el link para que veas los videos anteriores correspondientes al conjunto de números enteros y conjunto de números naturales. Para continuar con el conjunto de números racionales, lo vamos a hacer de una manera más formal, introduciendo la simbología que anteriormente mencionamos. Por lo que si estás interesado, te invito a que te quedes, te suscribas totalmente gratis. No te olvides regalarme un like y compartir este trabajo. Para seguir abordando el tema de conjunto de números reales, primero pongámonos de acuerdo de que un conjunto es la colección o unión de objetos. Obsérvese que estamos dando la idea de que un conjunto tiene elementos, sí tiene objetos en él. Así como por ejemplo el conjunto de coches de un estacionamiento, el conjunto de libros de una biblioteca, o como por ejemplo el conjunto de árboles de una avenida principal de tu ciudad, el conjunto de todos tus amigos, etcétera. Tal parece que cuando hablamos de elementos de un conjunto podemos decir que estamos definiendo de manera precisa lo que es un conjunto. Así por ejemplo el conjunto de estudiantes de la UNAM, que tienen esa propiedad precisamente de ser un estudiante de la UNAM. Pero no queremos ambigüedades porque, por ejemplo, ¿qué te parece el conjunto de todas las personas altas? Pero aquí cabe la pregunta, ¿qué tan alto es alto? ¿Qué tanta altura debe tener una persona para considerarse como elemento de ese conjunto? O como por ejemplo el conjunto de las personas delgadas. Ahora sí que, ¿qué tan delgado es delgado? Como para poder decir que esa persona pertenece al conjunto de los delgados. O como por ejemplo el conjunto de los 10 mejores cantantes de tu país. Pero qué tan bueno tiene que ser ese cantante para ser considerado un elemento del conjunto de los mejores 10 cantantes. Para subsanar todas estas ambigüedades, podemos ponernos de acuerdo en que, por ejemplo, el conjunto de las personas altas podríamos considerar aquellas cuya estatura estén en los 1,70 hacia arriba para ser consideradas altas. O como por ejemplo el conjunto de las personas delgadas. Y podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, delgados aquellos que tengan 70 kilogramos hacia abajo, a menos. O como por ejemplo, en el conjunto de los 10 mejores cantantes de tu país, ¿qué te parece? Aquellas personas que hayan vendido 2 millones de copias de discos en un cierto tiempo. Así que de esta manera podemos ya tener bien definido cuál es la propiedad que caracteriza a cada uno de los elementos de cada conjunto. Elementos que van a pertenecer precisamente a estos conjuntos. Dentro de la idea de los conjuntos vamos a hablar de lo que es un conjunto universal. Y es que tomando como por ejemplo el conjunto de todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra, es precisamente esta propiedad de que cada ser humano habita en este planeta.
Así pues, no estamos hablando de coches ni de animales como perros, gatos o cualquier otro objeto, no, estamos hablando solo de seres humanos. Así que este conjunto de conglomerados solamente aceptan a seres humanos y nos referiremos como un conjunto en general, un conjunto universal. En el caso de los números reales es el conjunto universal, pues estamos hablando de un conjunto de números con ciertas propiedades, pero estas propiedades por supuesto que se refieren a números y no a otros objetos. Así que en matemáticas vamos a trabajar conjuntos de números reales. Cabe recalcar que existe otro tipo de conjunto de números, como es el conjunto de números complejos, que no es tema de discusión en esta serie de videos por ahora. Es común utilizar diagramas para representar al conjunto universal, diagramas como por ejemplo el de Venn, en el que se utilizan círculos, rectángulos, cuadrados o cualquier otra figura para representar al conjunto universal. También utilizamos la letra U mayúscula para hacer énfasis en que estamos hablando del conjunto universal. Entonces, el conjunto universal es el rectángulo grandote que estamos dibujando acá. Utilizaremos la letra U para referirnos a él. Y bueno, dentro del conjunto universal, en este caso vamos a hablar del conjunto de todos los números reales, es decir, U va a ser igual a R. Recuérdese que R representa al conjunto de números reales. Ese es mi conjunto universal, a ese conglomerado de números. Dentro de U o de R en este caso, pues vamos a dibujar a otros conjuntos, propiamente subconjuntos de R. Pero no hemos hablado de manera formal que es un subconjunto, así que digamos que este conjunto verde lo voy a representar con la letra N. Aquí pues vamos a tener otro conjunto, digamos el morado, que va a ser, le vamos a llamar Z. ¿Sale? Entonces, puedo dibujar otro conjunto, como por ejemplo este rojo. ¿Sí? Observen que cada uno de ellos se encuentra dentro de R. Todos están dentro de R. Este rojo le vamos a llamar Q. Entonces, oiga, ¿por qué es necesario uno dentro de otro? No, lo puse así porque vean. Me voy a referir a N porque N es el conjunto de los números naturales para aquellos que ya me han estado observando. N es el conjunto de todos los números naturales. Un conjunto, recuerde, puedo utilizar un diagrama de Venn o también lo puedo representar entre llavecitas. Así que los números naturales, como bien sabe, es el 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito. Este es N. Z va a ser el conjunto, para aquellos que ya me han estado observando, por ahí les encargo, chequen los videos anteriores a este, acerca de los números reales, o también le invito a que vaya hasta el final, tengo una lista de reproducción de todo sobre los números reales. Entonces los números enteros están compuestos por el 0, el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito. También hemos agregado el -1, -2 hacia el menos infinito. Entonces nos falta introducir quién es Q. Bueno, Q es el conjunto de los números racionales. Aún no hemos introducido el conjunto de números racionales, no hemos hablado de ellos, solamente de los dos anteriores. Así que vean, una forma entonces de representar a los conjuntos es usando un diagrama de Venn o esta representación como la hemos dibujado aquí a la derecha, ¿sí? Entre llaves. Esto es enumerando cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así. Es decir, tenemos que enumerar uno a uno los elementos del conjunto. Diremos que estamos representando al conjunto de manera extensiva, ¿sí?
O por ejemplo Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Y así, de manera extensiva. Pero enumerar a cada uno de los elementos no siempre es tan fácil. Sí, no es una tarea fácil, porque imagínense aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuándo voy a terminar de enumerarlos? Por eso a veces es más conveniente representar a los conjuntos de manera comprensiva, pero eso será discusión de otro momento. Por ahora quiero hacer énfasis en lo siguiente, ¿sale? No se me desespere, vean. Si yo tengo un elemento, recuérdese, cada conjunto tiene elementos, una propiedad que lo caracteriza ese elemento. Si yo dibujo aquí, por ejemplo, dentro del círculo verde, el 3, obsérvese que 3 es un elemento de n. Y escribiremos de esta forma. 3 es un elemento de n, donde n son los números naturales. Entonces, este símbolo E, como una E, significa pertenencia. Así es, 3 pertenece a los números naturales. 3 está en los números naturales. Sí, cualquier sinónimo de pertenencia. Como 3 se encuentra dentro del morado de Z, entonces 3 es un número natural. Voy a representar con esta letra I. Este símbolo, corrijo, no letra, este símbolo representa el I. Sale, es un I. 3 es un número natural, está en los números naturales y 3 pertenece también al conjunto de los números enteros. ¿Sale? Pues 3 está dentro del verde y al mismo tiempo dentro del morado. Y así, y también se cumple, obsérvese, que el 3 está o pertenece a Q, donde Q es el conjunto de los números racionales. Ya poco a poco iremos introduciendo quiénes son los racionales. Entonces aquí he introducido símbolos. Un símbolo sería el de pertenencia. Así es, recuérdese, este símbolo representa pertenencia. Este símbolo representa a la letra I. Sale que en el sentido lógico tiene un contexto bastante profundo. Pero por el momento entendamos que esto es igual a así. A un I, sí. Sí, ustedes allá y yo acá, trabajando juntos para mejorar nuestra matemática. Y ese es el I. Entonces, en conclusión, para ir cerrando ya este video y no hacerlo tan largo, tenemos que N es un subconjunto de los números enteros. Y los números enteros, a su vez, son un subconjunto de los números racionales. Y todos ellos, a su vez, son subconjuntos del conjunto universal, que en este caso es el conjunto de los números reales. Así es. Para representar entonces a un subconjunto utilizaremos el símbolo, este símbolo. Así que diremos que N es un subconjunto de Z. Z es un subconjunto de Q y Q es un subconjunto de R. Así que R tiene por subconjuntos a N, a los naturales, a los enteros y a los racionales. Nos falta un conjunto todavía que abordaremos más adelantito junto con Q. Así que llevamos varios símbolos, muchachos. Abusados con los símbolos, practíquenlos. La pregunta entonces para irme despidiendo de este video es: ¿un tercio es un elemento de los números naturales? Es decir, ¿un tercio se encuentra dentro del conjunto de los números naturales? Bueno, podemos observar nuestro diagrama de Venn. Tenemos a los naturales y vemos que un tercio no está dentro de los naturales, pues los naturales están representados por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 al infinito. Los enteros, pues aquí tenemos alguno de ellos, vea, tampoco.
Eso significa que un tercio no es un número natural. La respuesta categórica es no. No es un número natural. Y entonces, ¿cómo represento que un tercio no es un número natural de manera simbólica? Escribiendo así. Un tercio no es un elemento de n. ¿Sí? No es un elemento de los naturales. Eso es todo por ahora. Gracias, nos vemos a la siguiente.